Ya. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, yo soy Angie Viviana, soy la profe Angie Viviana y hoy vamos a ver la clase de Estado colombiano, la estructura del Estado colombiano. Primero que todo, quiero hacerles una pregunta de ustedes, ¿qué entienden por la estructura del Estado colombiano y qué más o menos conocen sobre ello? Entonces, por favor, quiero ver sus respuestas en el chat. Entonces, bueno, todavía no hay respuestas de nadie. Entonces, empecemos la clase. Primero, hagamos un resumen de la clase anterior. Estuvimos viendo lo que es constitución política. Hablamos de qué era la constitución, para qué servía. También un poco de la historia de la constitución. Luego pasamos a ver lo que es ley, derecho, Estado, deber. Posteriormente vimos la Constitución de 1991, los derechos humanos, entre otros. ¿Por qué ese orden? Pues básicamente el orden pasado fue para poder saber de dónde venía la Constitución, para saber qué es lo que tenemos ahora y cuáles han sido las reformas. Y es importante también que ustedes conozcan sus derechos, entonces de acuerdo a eso, bueno, por eso fue ese orden. Hoy, como ya saben, vamos a ver la clase sobre estructura del Estado colombiano. Vamos a ver cómo es que funciona este gran Estado operativo, cómo es que se da cómo se tramita una ley, cuáles son las funciones de cada componente del Estado, para qué está el presidente, el vicepresidente, entre otros funcionarios públicos. Entonces, como ya les dije, lo primero que queremos hoy es saber qué conocen ustedes de la estructura del Estado colombiano para poder empezar la clase con sus conocimientos, para luego yo explicarles un poco más a fondo todo el tema concerniente. Bueno, todavía no hay preguntas, entonces vamos a pasar de una a la presentación. Entonces, primero que todo, tenemos que mirar que el Estado colombiano, como dijimos la vez pasada, para poder distribuir bien su poder y distribuir bien sus funciones, divide el poder en las ramas ejecutiva, legislativo, judicial y en organismos del Estado. Esto se da en la Constitución Política de 1991. Está especificado cada función y los mecanismos de ley que tienen cada una. Entonces, primero tenemos que ver que el poder, el gobierno, se distribuye en las tres ramas del poder público. Está la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. ¿Qué hace la rama ejecutiva? La rama ejecutiva, su principal función es los proyectos que se gestionan, hacerlos cumplir. Esa es su principal función de la rama ejecutiva. En ella tenemos el presidente, los gobernantes y los alcaldes. Luego vemos que está la rama legislativa. ¿Esta qué hace? ¿Cuál es su función? Su principal función es hacer las leyes, legislarlas, hacer el proceso para que una ley sea ley y se promulgue. Entonces acá tenemos el Congreso, que se divide en Senado y Cámara de Representantes. Luego tenemos la rama judicial, que está dividida en Corte Constitucional, Corte Suprema, el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo de Estado y la Fiscalía General de la Nación. Su función es decidir, impartir la justicia y traer las pruebas requeridas para impartir esa justicia. Por otro lado, tenemos los organismos del Estado, y estos se pueden dividir en tres. Esos organismos son independientes a las ramas del poder público, se manejan
con otros mecanismos y está 1, los organismos de control, 2, los organismos electorales y otros. Entre los organismos de control tenemos la Procuraduría General de la Nación, tenemos la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República. Estos tres se encargan de hacer que se vea que las leyes se cumplan, se velen, que los derechos no sean vulnerados y ayudan a que la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial no rompan la ley. Entonces, esa es su función. Luego tenemos los organismos electorales, que es el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado. Y por último tenemos el Banco de la República, la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Comisión Nacional de Televisión, que hay una cuestión muy especial en la Comisión Nacional de Televisión y es que esta se liquidó en el 2012 y ahorita hay muchos organismos que se encargan de realizar todas las funciones que antes realizaba la Comisión Nacional de Televisión. Entonces, vamos a pasar a la rama legislativa. Entonces, primero, la rama legislativa, como les dije, 1, se encarga de tramitar las leyes, de hacer el debido proceso para que una ley se mire si sí sirve, si sí funciona para este país, si sí es pertinente para este país o si no lo es. Entonces tenemos, esta es una de sus principales funciones. Luego encontramos que también es un organismo de control. Por ejemplo, si el presidente llegase a cometer un delito administrativo, el Senado, los senadores pueden decir, oiga, mire, está incumpliendo la ley, lo vamos a citar acá a ver qué está pasando, porque eso no se puede hacer. Entonces, el Senado, tenemos en el Congreso el Senado y la Cámara de Representantes. ¿Cómo se elige el Senado? El Senado se elige por elección popular. Son 202 miembros y su principal función es legislar, revisar que los proyectos de ley sean legales y convenientes. La Cámara de Representantes se elige de una manera diferente. Son 166 representantes, 161 se eligen por voto popular. 2 son afrodescendientes, 1 se elige, pues es para las comunidades indígenas, 1 para las minorías políticas y 1 para los ciudadanos que viven en el extranjero. ¿Por qué se hace esto así? Para que toda la población tenga un representante que vele por sus derechos, que vele por sus proyectos de ley en el país. Entonces, quiero preguntarles qué dudas tienen al respecto sobre este tema. Entonces, empecemos. Todavía no llega ninguna pregunta acerca de... Bueno, acá me están preguntando qué son los organismos de control. Son unas instituciones que se encargan de regular todas las instituciones del Estado. Evitar de que los representantes, los senadores, el presidente, como tal la institución, esté incumpliendo la ley, esté robando, esté tergiversando una ley o bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Las funciones que tiene cada uno, ahorita se las voy a presentar. ¿Qué es una minoría política? Una minoría política es un conjunto de personas que tiene un porcentaje pequeño y que se le pueden vulnerar sus derechos más fácilmente por lo que vienen en una población pequeña. Entonces, esa gente necesita un representante para que sus derechos nunca se vulneren
en la Cámara. La Comisión Nacional de Televisión es la entidad que ayuda a controlar la programación de la televisión, que ayuda a controlar la programación en especial y también de recibir las quejas acerca de su programación. Otra de las funciones es preguntar si es idóneo o no un programa de televisión. Me están preguntando por qué hay uno para ciudadanos extranjeros. Porque a pesar de que están en el extranjero, ellos todavía tienen voz y voto en el país. Por ende, como también es una minoría, se pide uno extranjero para que sus derechos no se vulneren en el momento de hacer un proyecto de ley. Entonces, bueno, voy a pasar a la parte de sí, un ejemplo, me preguntan que si un ejemplo de minoría política puede ser un integrante LGTBI. Sí, claro, puede ser un representante de una organización LGTBI. Bueno, pueden ser varios, por ejemplo, puede ser uno de la Unión Patriótica, por lo que es una minoría política, bueno, etc. Entonces voy a pasar a explicarles. Si no entienden, por ejemplo, las funciones del Senado, por favor, díganmelo para repetirlas, y del Congreso. Voy a pasar a lo que es la rama ejecutiva. ¿Qué es la rama ejecutiva? La rama ejecutiva se encarga de administrar y de realizar los proyectos que se aprueben en el Senado. Este está conformado por un presidente, el vicepresidente y los ministros, alcaldes, gobernadores. El presidente, como ya saben, es elegido por elección popular. Su principal función es administrar el gobierno. Otra de las funciones es traer, por ejemplo, en el caso, administrar todo el Estado militar, toda la parte militar. Él es el jefe de Estado militar. También ser representante de Colombia a nivel internacional. Bueno, él tiene muchas funciones, se dividen en tres: funciones administrativas, funciones como jefe de Estado y funciones como gobernante. Entonces, como ya te dije, las funciones de Estado son ejecutar los proyectos, en especial. Como administrativas también está nombrar los ministros y jefes de las organizaciones, y como jefe de Estado, como jefe de gobierno, también una de sus funciones principales está. Acá me están preguntando, una de sus funciones es traer, bueno, en este momento se me olvida. Bueno, acá me están preguntando una cosa sobre, ¿es Congreso o Cámara de Representantes? Lo que pasa es que existe el Congreso, que es donde se presentan los proyectos. Y el Congreso está dividido en dos partes. Uno que es el Senado y otra es la Cámara de Representantes. Entonces, se dividen en esos dos. El Senado es por voto popular y la Cámara de Representantes también es por voto popular, pero tienen unas curules especiales, unos representantes especiales, que como ya dije son los afrodescendientes, las minorías políticas, los indígenas, entre otros. Ahora, ¿el Senado puede penalizarlo? Sí, puede penalizar al presidente. Bueno, entonces, ahora como vamos a seguir en la rama del Poder Ejecutivo. Entonces, esas son las funciones del presidente, como ya dije, son tres:
como gobernante, como una administración y como jefe de Estado. Como jefe de Estado es administrar el poder, como gobernante, como jefe de gobierno, ejecutar, y también una de sus funciones es ser líder de las Fuerzas Armadas. Otra de sus funciones es dar poder a los ministros, o sea, asignar a los ministros de su gabinete. Entonces, como ya saben, tenemos ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Justicia, ministro de Educación, ministro de la Protección Social, tenemos de Minas y Energía, de la Cultura, de Transporte, de Educación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hacen los ministros? Su función principal es gestionar proyectos, hacer el proyecto, realizar proyectos que beneficien a la sociedad. Entonces, ¿esto qué implica? Por ejemplo, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural tiene como principal función realizar un proyecto que promueva el desarrollo agrícola. Entonces, trae a colación, por ejemplo, lo de la legalización, lo de traer semillas de calidad al país para que nuestros productos sean más fácil venderlos al extranjero. También tenemos la ministra de Educación, que es Dina Parodi. Su función es gestionar los proyectos para que la educación sea de calidad. Entonces, uno de sus proyectos fue lo de las becas para los estudiantes, Saber Pro. Entonces, ella tiene que hacer todo el proyecto de ley para poder realizarse. También una de las funciones de los ministros es encargarse de todo el aparato administrativo de su ministerio. Entonces, ese ministro puede por ejemplo, puede asignar a X o Y persona en algún departamento para que se mejore su funcionalidad. Por ejemplo, en el Ministerio de Minas y Energías se realizan los proyectos y se mira cómo se ejecutan esos proyectos y si realmente las comisiones que se hacen para entregar las minas, la concesión que se hace, si se hace bien, cuántas minas tenemos, si están produciendo lo que se necesita, todo eso se encarga cada ministerio. Entonces, si tienen alguna pregunta, ese es el momento para hacerla. ¿Por qué razón penalizarían al presidente? 1, por cometer un delito de lesa humanidad. 2, por ir contra la Constitución de Colombia. 3, por mala administración. Por ejemplo, si se acuerdan, hubo un escándalo con el presidente Samper porque supuestamente él estaba vinculado con el narcotráfico, él cometió un delito. Por ello, el Senado penalizó al presidente, ¿sí? ¿Qué hace? Bueno, por ejemplo, cuando no entiendan algo, porque me están diciendo no entiendo, por favor dígame exactamente qué parte no entendió para yo volver a retomar ese tema. Sí, me preguntan qué hace el Ministerio Interior. Él se encarga de los bienes públicos. Me están preguntando por qué el ministerio no hace bien su labor. Eso es por falta de ejecución, también por problemas de corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Son problemas ya. Él es penalizado, pero lo penalizan de la rama judicial o la rama legislativa. Él es penalizado por las dos ramas y también por la Procuraduría. Entonces, eso ahorita lo vamos a ver. Ahora, hay una cuestión importante y es de que el presidente y los ministros tienen una protección especial. Entonces, para poder penalizar a un presidente es un proceso mucho más largo que una persona ordinaria. ¿Qué es un curul? Un curul es, por así decirlo, una vacante para el Senado, ¿sí?
Entonces, vamos a seguir con la presentación. Entonces, ahora vamos a ver la rama del Poder Judicial. Esta es una rama muy importante porque es la que se encarga de impartir la justicia en la nación, en el país, en el Estado. Entonces, por ejemplo, cuando una persona te roba y tú pones la demanda, porque eso es importante, uno poner el denuncio de que me robaron y por qué cuándo me robaron, etc. Eso genera unos cargos y si una persona la atrapan robando, pues eso lleva a un juicio y esa persona puede llegar, cumple una pena. Pero si uno no realiza ese proceso, pues entonces se queda en la impunidad. Ni siquiera cargos va a tener esa persona porque no se ha registrado nunca un delito frente a esa persona. Entonces tenemos que la rama judicial se divide en Corte Suprema de Justicia, en el Consejo de Estado, en la Corte Constitucional, en el Consejo Superior de Judicatura, Jurisprudencia Especiales, Fiscalía General de la Nación. Entonces yo les voy a lanzar una pregunta a ustedes. ¿Cuáles son las funciones? ¿Conocen al menos una función de alguno de estos consejos, cortes y demás? Puede estar pendiente de sus respuestas. Estoy esperando las respuestas sobre si conocen alguna de las funciones de la rama judicial, de alguno de los organismos de la rama judicial. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, ¿conocen la función de la fiscalía? ¿Cuál es la función principal de la fiscalía? ¿Cuál es la función principal del Consejo Consejo Superior de Judicatura, del Consejo Supremo de Justicia? Estoy esperando sus respuestas, muchachos. Bueno. Sí, acá hay una chica, una persona, Anonymous 4784, me dice que la Corte Constitucional estudia lo relacionado a las normas que se aprueba el Congreso. Eso es verdad. Geraldines, la Fiscalía se encarga de penalizar las faltas cometidas. No, ella se encarga de buscar las pruebas. Bueno, entonces leí algunas de sus respuestas y me doy cuenta que no tienen mucha idea de este tema. Entonces, vamos a comenzar con la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía General de la Nación se encarga de buscar las pruebas, de acusar a las personas que cometen un delito, tanto como una persona, como un ciudadano o como una persona que haga parte del Estado colombiano. Entonces, esa es su principal función. Luego tenemos la Corte Suprema de Justicia. Ella se encarga de impartir la justicia ordinaria, entonces hacer los juicios. Acá tenemos toda la parte de los juzgados, está en la parte de la Corte Suprema de Justicia. Luego tenemos el Consejo de Estado. ¿Conocen alguna función del Consejo de Estado? Entonces, no veo respuesta. Voy a permitirles unos minutos para que pongan alguna respuesta acerca de la Corte Suprema del Consejo de Estado. Bueno, acá me dicen que estudia el comportamiento de los funcionarios.
y no veo más respuestas de ustedes, chicos. Entonces vamos a seguir con la presentación. El Consejo de Estado, su principal función es revisar el comportamiento, que se realicen, por ejemplo, que los tratados de libre comercio sean de acuerdo a la ley. También revisa las relaciones internacionales y los juicios internacionales, para que sepan. Luego pasamos a la Corte Constitucional. Ella es la encargada de revisar que los documentos que se entregan, las leyes que se gestionan en la parte legislativa, sean de acuerdo a la Constitución, que no la rompan. Esa es su principal función. El Consejo Superior de Judicatura busca, su objetivo principal y su función principal es que los jueces, los funcionarios de las ramas judiciales no rompan la ley, que sí sean los idóneos, y también se encargan de decir tal juez va para Medellín, tal juez va para Bogotá, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el Consejo de la Judicatura. Ahora, tenemos jurisprudencias especiales. ¿Qué significan esas jurisprudencias especiales? Como este país es un país diverso, que tenemos comunidades indígenas, también ellos tienen unas leyes. Y estas leyes promulgan, estas leyes son diferentes a las de la Constitución Política de Colombia. Entonces, ellos tienen la capacidad de juzgar a sus miembros de acuerdo a sus propias leyes. Pero esto tiene una salvedad. Este no puede ser diferente a las leyes. O sea, no pueden ir en contra de las leyes de la Constitución Política. Por ejemplo, si en la ley indígena dice que debe haber un juicio, y si esa persona sale culpable, entonces se le da muerte. Eso, como va en contra de las leyes colombianas, sería un delito. Voy a leer algunas de esas preguntas en este momento para ver inquietudes. Entonces estoy acá dándole para que procese. Sí, me están preguntando, ¿ellos tienen sus propias leyes? Sí, ellos tienen sus propias leyes, por eso es una jurisprudencia especial, porque tienen sus propias leyes. Y según esas leyes ellos juzgan, pero esas no pueden ir en contra de la Constitución Política. Me están preguntando qué es jurisprudencia. Jurisprudencia es todo el aparato judicial que existe en un país. Por ejemplo, nosotros tenemos los juzgados, el juzgado primero, juzgado segundo, juzgado tercero, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden que no es jurisprudencia, sino es una jurisprudencia especial, es una ley especial que ellos tienen. Y bueno, la Fiscalía General de la Nación, como ya les dije, su principal función es recaudar pruebas acerca de un delito cometido y juzgar, llevarlas a los juzgados. Esa es su principal función que tienen la Fiscalía. ¿Para qué sirven los juzgados? Me están preguntando. Los juzgados sirven para, o sea, ¿cómo funcionan los juzgados? Una persona es traída por un delito
Entonces, en ese juzgado se dice si esa persona cometió este delito por estas pruebas o no lo cometió por estas pruebas. Para eso sirven los juzgados, para que una persona no sea llevada a la cárcel injustamente, que se le haga un debido proceso en el cual él pueda probar su inocencia. Entonces, vamos a pasar a la siguiente rama, a los organismos de control. ¿Qué son los organismos de control? Entonces, ¿ustedes qué se imaginan para qué sirven los organismos de control? Supongo que han escuchado lo que es un procurador, lo que es un contralor, los escándalos que han habido sobre la Procuraduría, sobre la Contraloría y sobre el personal. Entonces, quiero que me hablen un poquito de ello y ahorita vamos a hacer una reflexión sobre los organismos de control, tan pronto los veamos. La Corte Suprema de Justicia, me están preguntando, ¿me recuerdo las funciones de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, las funciones de la Corte Suprema es impartir la justicia. En ella se encuentran los juzgados y, bueno, juzgados de primera y juzgados de segunda. Entonces, les repito la pregunta, ¿cuáles ustedes qué piensan acerca de los organismos de control y cuáles funciones se encuentran? Aquí encontré una respuesta muy buena. Evitar que las personas del poder público abusen de él. La Defensoría también es un organismo de control, para que sepan. Bueno, entonces vamos a pasar a la presentación de nuevo y les voy a explicar. Hay 3 organismos de control: la Contraloría, la Procuraduría y la Personería. Vamos a empezar con la Procuraduría. No, mejor empecemos con la Personería, porque esta les incumbe a ustedes inmediatamente. La Personería se encarga de velar de que sus derechos no sean vulnerados. Por ejemplo, si Anita Pérez, hay una ley que dice que Anita Pérez tiene derecho a una casa y se inscribió en un programa que decía que la casa era para ella si cumplía X o Y normas. Entonces no se la cumplieron, no le respetaron sus derechos. Ella va a la Personería y dice, mire señor, no me están cumpliendo mis derechos, por favor haga el debido proceso para que esto se me comience a cumplir. Entonces el personero, ¿qué debe hacer? Primero que todo, él va y se queja ante los juzgados, va y se queja en el Senado y entre otras instituciones para que a ti te restituyan tus derechos. Por ejemplo, ahorita tenemos un caso de cómo entró todo el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos a Colombia. Entonces acontece que parte de la legislación dice que en Colombia solo se pueden traer semillas certificadas, pero hay campesinos que se ven muy perjudicados con esta ley. Entonces, ¿qué pueden hacer ellos? Pues pueden ir a quejarse a la Personería para decir, mire, a mí se me están vulnerando el derecho al trabajo porque yo no tengo los recursos para pagar semillas certificadas, y las semillas certificadas en Colombia, por el tipo de suelo, por las pestes que hay, por los insectos que hay, no se dan bien. Por ende, yo como ciudadano puedo ir a quejarme a la Personería y lo que hace es que lleva un proceso frente al Senado, frente al presidente, bueno, frente a todo el Estado, para que se restituya ese derecho y se haga un proyecto de ley que me restituya mi derecho. Esa es la función del personero, por eso es tan importante el personero. Ahora, quiero
vamos a pasar al contralor. ¿Cuál es la función principal del contralor? La función principal de él es evitar, o sea, antes de que se utilicen mal los recursos, evitar de que se utilicen mal. Él mira que todo el proceso, por ejemplo, de un proyecto, de hacer una carretera, sea el adecuado para que estos recursos no terminen en manos equivocadas. Esa es su función principal, evitar de que los bienes públicos sean mal administrados. Entonces, por ejemplo, cuando se pasa una carretera y está mal, el proceso de licitación está mal, ahí interviene la Contraloría. Ahora, con el escándalo de la Contraloría, de un mal gasto de los recursos, pues deja muy mal ver su función principal, porque si los contralores no administran bien los recursos, ¿cómo hacen para que las otras instituciones, como los alcaldes, las asambleas, los ministerios, sí lo cumplan? Esa es la gran duda que ahorita vamos a realizar. Me están preguntando, profe, ¿y qué pasa si el contralor no cumple sus funciones? Pues eso es gravísimo, porque si no cumple sus funciones, entonces el alcalde de, no sé, de Zipaquirá, por ejemplo, puede hacer lo que se le dé la gana y la asamblea puede hacer lo que se le dé la gana y nos roban el dinero en últimas a los colombianos. Porque pues si no saben, el dinero sale de los impuestos y de las regalías que se dejan, que se ganan gracias a los recursos de Colombia. Entonces hay una mala administración y pues con el tiempo este contralor tiene que ser cambiado. ¿Quién escoge el contralor? El contralor lo escoge la Cámara de Representantes. Lo escoge, el presidente presenta una terna y ellos lo escogen. Ahora pasemos a la Procuraduría. Supongo que todos me pueden decir exactamente en este momento quién es el procurador de Colombia. Estoy esperando sus respuestas. ¿Quién es el procurador? Bueno, no encontré respuestas rápidas, entonces el procurador, como saben, en ese momento es el señor Alejandro Ordóñez. Este es escogido por el Senado y su función principal es vigilar y controlar que a los funcionarios como tal del gobierno. Si ustedes se acuerdan, el procurador puede sentenciar penas administrativas. ¿Eso qué quiere decir? De que cuando hay un mal proceso en el gobierno, ya se hizo mal el proceso, se robaron yo no sé cuántos millones, él dice, esta persona ya no puede seguir ejerciendo el poder en el gobierno, en el Estado, porque está robando nuestros fondos. Entonces, o está haciendo una mala administración, o está yendo en contra de una ley, o en contra de un derecho. Entonces, él sanciona a esa persona y manda esa información al Senado y a la rama judicial, a la Corte Suprema de Justicia, para que esa persona sea judicializada por los delitos que cometió. Esa es la función principal. Entonces, ahora les voy a preguntar, ¿estos organismos de control sí están funcionando en Colombia? Y si no están funcionando, ¿cuál es la solución para ello? Porque es normal tener tantos mecanismos de control porque tenemos que el Senado hace, el Congreso hace mecanismos de control, la rama judicial hace mecanismos de control político, tenemos 3 instituciones para mecanismos de control y todavía siguen problemas administrativos graves en contra de los colombianos. Entonces voy a estar pendiente de sus respuestas.
Entonces estoy esperando sus respuestas acerca de mi pregunta y me preguntan en este momento, por mientras ustedes responden, voy a resolver algunas preguntas. Me preguntan de dónde sale los impuestos y demás, el presupuesto nacional. Eso lo voy a resolver a final de la clase para que no se pierda tanto el tema. Los contralores, primero se elige, la Cámara de Representantes lo elige y luego el contralor pone a otros, los nombra de acuerdo a sus convicciones. Anónimos me dicen no están funcionando correctamente porque hay controles de organismos que no hacen sus funciones y nos roban los impuestos. Llega Gris P, me dice implementar mecanismos de control liberados por el pueblo. Pues básicamente esos organismos de control son gente del pueblo, entonces pues además hay una cuestión muy importante y es que el pueblo no puede tomar la justicia en sus manos porque esto traería al caos y a la anarquía nacional. Entonces no es un buen mecanismo de que nosotros digamos, ah bueno listo, como el presidente nos está robando, entonces el pueblo toma las manos y sabemos que el pueblo cuando toma el poder en sus manos lo que hace es que lo lincha. Entonces esa no es una solución. Me dicen, no, el procurador debería ser por elección popular. Sí, es una opción. Me dicen aquí... estoy esperando más respuestas de ustedes acerca de la solución a este problema, de qué tenemos que hacer para evitar que nos roben más, Me están preguntando aquí que si la anarquía es mala. La anarquía tiene un problema y es de que todo el mundo básicamente hace lo que quiere. Entonces, si todo el mundo hace lo que quiera, eso generaría que las personas no logren, o sea, yo puedo violentar tus derechos y como no hay nadie que me diga no puedes, pues genera un caos. Sí puede llegar a ser mala si no hay mecanismos de control. Me dicen que es porque la Cámara de Representantes los elige y pues eligen una persona según su conveniencia. Eso es en parte del problema, es una parte del gran problema. Me dicen, en algunas ocasiones sí sirve, ya que ayudan a los ciudadanos a resolver sus problemas legales, pero en otras veces no sirven, ya que la corrupción juega un papel importante en estos mecanismos. Bueno, esa sí es una buena respuesta. A veces los mecanismos no funcionan, es por la corrupción, y sí ayudan, porque por ejemplo el personero ayuda realmente mucho a que no se vulneren los derechos. Me están preguntando cómo se elige el procurador. El procurador hacen una terna a los partidos, escogen unos candidatos de acuerdo a sus convicciones y lo presentan al Senado. Y el Senado lo elige. Por si no sabían, chicos, el procurador Ordóñez fue presentado ante la terna y en ese momento el alcalde Gustavo Petro era senador. Y él fue uno de los que votó a favor de Ordóñez. Entonces es contradictorio. Ahora les voy a dar la respuesta a esta pregunta. La cuestión importante acá no es tener 10.000 mecanismos de control, no es que sea elegido por el pueblo, porque como vemos, los senadores son elegidos por el pueblo, pero no hay realmente una representación de Colombia. Primer detalle, cuando tú tienes una ética impecable, tú no vas a robar. Y si tu función principal es evitar que los otros roben, así te den sobornos, así te den lo que sea,
tú no vas a robar, porque está entre tus convicciones personales no robar. Entonces, esto no es una cuestión de cuántos mecanismos de control tiene Colombia, sino quiénes, cómo es la cultura colombiana, qué promueve la cultura colombiana, qué ética promueve la cultura colombiana, y si las personas que pusimos en esos cargos de poder realmente tienen una ética para ejercer estas funciones tan vitales en un país. La otra cuestión es de que uno como ciudadano tiene que informarse quién es la persona a la que uno elige, en el caso de la Cámara de Representantes y de los senadores. Eso es un derecho que nosotros tenemos, de saber exactamente quiénes estamos eligiendo. También se presenta en la alcaldía, ahorita que tenemos elecciones de alcaldía y de asambleas y de consejos municipales, es importante documentarse acerca de las propuestas de ese candidato, si realmente me está representando a mí, y sus antecedentes en la vida política y judiciales. Y el tercero es si representa realmente un partido político. Hay una cuestión de que yo no les comenté, y es de que, si no sabían, los candidatos a la política pueden ser traídos, pueden no pertenecer a un partido como tal, sino ser por ser candidato, ya que recogieron un X número de firmas, y por ello puede lanzarse a la alcaldía, a la presidencia o al gobernador. Entonces voy a revisar las preguntas en ese momento y seguimos con las temáticas. Me están preguntando cuánto puede durar un contralor. Un contralor puede durar 4 años, se elige por 4 años, pero se puede reelegir indefinidamente. Me están preguntando entonces, ¿la solución es cambiar la ética que se tiene en el país? Esa sería una opción más, es difícil, sí es una opción, pues si tenemos ciudadanos que tienen una ética intachable, pues vamos a tener funcionarios que tienen una ética intachable, vamos a tener profesores con una ética intachable y ciudadanos que no van a romper las normas, ¿sí? Que van a ser ciudadanos ejemplares. Entonces, si es una solución, eso se comienza personalmente, cada persona puede ir poniendo un granito de arena para que este cambio en la cultura colombiana se pueda dar. Acá me están diciendo cuánto puede durar una persona como personería. 4 años. Bueno, aquí me están diciendo, pero profe, ¿cómo vamos a escoger buenos candidatos si solo 2 millones de 45 son profesionales? Bueno, no necesariamente uno tiene que ser profesional para saber si algo le es idóneo o no. Por ejemplo, si a mí me dicen que una de las propuestas es que vamos a construir un metro, desde una propuesta así loca, es que vamos a volver a centralizar toda la ciudad, o sea, vamos a trasladar todo el occidente de la ciudad a el centro. Esto es una promesa posible de hacer. O si me dicen, no, es que voy a construir una supercarretera que va del norte al sur en un año y a bajo costo, ¿eso es algo posible? Una supercarretera con todos los trámites que hay que hacer, pues no es una cuestión posible. Sí se puede hacer, pero en 2, 3, 4, 5 años y con una buena gestión, pero no es un proceso que se vaya a dar de un día para otro. Me están preguntando por qué no ha habido la primera presidenta mujer en Colombia.
porque no había, bueno, eso es una cuestión más de que nosotros no le hemos elegido, básicamente, porque los que elegimos a los presidentes y demás somos nosotros. Entonces voy a pasar a la presentación otra vez. Entonces vamos a ver cuáles son los organismos del Estado. Entonces vamos a pasar con los organismos electorales. Tenemos por un lado la Registraduría Nacional del Estado Civil y por el otro el Consejo Nacional Electoral. ¿Cuáles son sus funciones? Organizar, vigilar las elecciones y todo lo relativo a la identidad personal. Entonces, todo mundo en Colombia, y creo que en todo el mundo, se tiene que registrar para decir yo soy ciudadano colombiano, nací tal fecha y mis padres y mi madre son tales. También es una manera de saber cuántas personas hay en un estado, su estado actual, si es casada, soltera. Por ejemplo, una de sus funciones es de que, como en Colombia está prohibida la poligamia, es que una persona no se case más de 2 veces por el estado civil, ¿sí? O que una persona pueda divorciarse en el estado civil. También una de las funciones de la Registraduría Nacional es saber cuántas personas van a votar en un determinado lugar. Para los que ya cumplieron mayoría de edad hace poco, les tocó ir a registrarse en unas mesas para poder votar en las próximas elecciones. Entonces, ahora vamos a pasar al Consejo Nacional Electoral y cuáles son sus funciones. Su función principal es realizar todo el proceso de manera idónea para que las elecciones sean transparentes y para que haya una buena participación política. Esto implica 2 cosas. Primero, traer mecanismos buenos para que se realicen unas buenas elecciones. Por ejemplo, realizar convertir todo el proceso de papeleo y convertirlo a digital. Eso ayuda porque es más rápido la elección, porque se va a saber más rápido quién ganó, etcétera, etcétera, etcétera. Segunda función de ellos es permitir la creación de partidos políticos y hacer el acompañamiento. Entonces, digamos que si yo hace poquito, en las elecciones presidenciales, estaba por el centro de la ciudad y curiosamente me dijeron, ay, ¿usted nos puede hacer un favor? Puede firmar para la creación de un nuevo partido político que se llama el Partido del Tomate, porque nosotros compartimos las ideas de una nueva legislación que ayuda al Estado colombiano y tenemos tantos representantes y tantas personas para el consejo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ellos recaudan unas firmas para poder crear el partido, ¿sí? Que representa sus pensamientos, sus valores, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto lo llevan al Consejo Nacional Electoral. Y es que dice, sí, estas firmas, le pregunta a la registraduría si esas firmas sí son reales o son inventadas. Y dice, sí, cumplen todos los requisitos para crear este nuevo partido político que se llama El Tomate y es real, es un partido político. Y por tanto, puede participar en las elecciones y puede tener representantes y ya hace parte de la cantidad de partidos políticos que en este momento tenemos. Voy a revisar preguntas y seguimos con el tema. Entonces, las firmas, y me están preguntando, ¿y para qué las firmas? Las firmas básicamente son para demostrar que esa persona que va a ser ese partido político sí está representando a una cantidad de personas con un pensamiento similar. Para eso son las firmas. Si no sabían, por ejemplo, no tenemos solamente a Pardo, a Clara López, a Peñalosa, a Santos como candidatos políticos. También tenemos como 3, 4 más que nunca aparecen en los medios, pero ellos son candidatos gracias a la cantidad de firmas que recogieron, que
demuestran que representan a una minoría. Les pido también, como un consejo, de que revisen esas propuestas, no solamente de esos candidatos, para ver si les gustan o no los que ya puedan cumplir la mayoría de edad. Bueno, no encontré, voy a revisar otra vez si hay un poco más de preguntas para seguir con el tema. No veo más preguntas al respecto. Entonces voy a pasar al siguiente punto, que son los organismos del Estado, que son los otros. Está el Banco de la República y la Comisión Nacional del Estado Civil. Entonces, como les dije, la Comisión Nacional de Televisión se dividió y hay varios organismos en ese momento que están ejerciendo sus funciones. Y entonces quedaron estas dos principales. Tenemos el Banco de la República, que el Banco de la República, su función principal, como les dije la vez pasada, es evitar la inflación. 2, producir más billetes, más dinero. Y 3, otra de sus funciones es resguardar la cultura. Entonces, ¿alguien ha ido al Museo del Banco? ¿Han visto todo lo que guarda el Banco de la República? ¿Han ido a los museos de Bogotá para saber? Entonces, no me respondieron, entonces voy a seguir. Me están haciendo una pregunta, es si el voto en blanco sirve. Sí sirve, porque según la Constitución de 1991, la Constitución Política actual, el voto en blanco representa de que las personas no están conformes, no están contentas con los candidatos que se presentaron. Entonces yo puedo votar en blanco y digo no estoy conforme, y si hay una cantidad de votos en blanco mayoritaria, realmente representativa, se tienen que lanzar otros candidatos a la política porque según los ciudadanos ninguno de esos nos sirvió. En Colombia no se tiene mucho en cuenta el voto en blanco, entonces por favor les pregunto, por favor, si no les gusta ningún representante, pues voten en blanco, es tu derecho. Entonces voy a seguir con la presentación y les voy a hablar de la Comisión Nacional del Servicio Civil. ¿Qué es la Comisión Nacional del Servicio Civil? Es una entidad, un organismo del Estado independiente con personería jurídica y autónoma, que busca que los funcionarios del gobierno sean los idóneos. Entonces, ella primero hace un proceso de selección. Por ejemplo, los estudiantes que estudian en colegios distritales saben que una persona que entra a dictar clases en un colegio distrital tiene que pasar por una convocatoria y un proceso de elección. Esta convocatoria lo que busca es la idoneidad de la persona según sus méritos académicos, méritos profesionales. Su segunda función es vigilar que estas personas que tienen esos méritos académicos si cumplan sus funciones, si estén ejerciendo bien el puesto, si estén haciendo bien sus funciones. Esa es su principal función, es darle igualdad y mérito a las personas que se lo merecen. Eso es, entonces, por ejemplo, muchachos, cuando ustedes cumplan cierta edad, entren en una carrera y ustedes digan, no, soy ingeniero ambiental, la Comisión Nacional de Servicio Civil saca convocatorias constantemente para vacantes en el gobierno, en entidades del Estado. También en este momento hay convocatorias para muchachos que ya terminaron sus estudios de secundaria, no tienen experiencia profesional, que quieran entrar a trabajar.
no son puestos muy altos, pero son puestos pues buenos en cuanto que son bien pagos, tienen todas sus prestaciones civiles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces les recomiendo que entren en la página de la Comisión Nacional de Servicio Civil para que revisen qué convocatorias hay y si alguna les funciona, si alguna les sirve. Bueno, me preguntan quiénes establecieron que al tener 18 años se vuelve mayor de edad. Pues eso se estableció en la Constitución y eso lo establece el Congreso como tal. Me están preguntando que si no vota, ¿qué pasaría? Pues básicamente entras entre una gran lista de personas que no votan y no están dando su opinión política. Básicamente lo que esto está haciendo es no ignoro mi país, ignoro mi estado, ignoro mi nación, no me interesa y pierden la capacidad de exigir realmente por qué el país está como está. Pierdes el derecho, ese derecho que tú tienes para ejercer, para decir quién me va a gobernar. Eso es lo importante. Entonces vamos a pasar al siguiente tema. Les voy a explicar algo muy rápido y es cómo se gestiona un proyecto de ley. Entonces, primero, para gestionar un proyecto de ley, tenemos que decir que el Senado y el Congreso en general hace 7 comisiones y 2 aparte. Cada comisión se encarga de unos temas en específico. Entonces, por ejemplo, tenemos una comisión que se encarga de minas y energía, otra del transporte, otra sobre los derechos humanos, una sobre la constitución política, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber que el Congreso está dividido en comisiones. Entonces, digamos que yo como ciudadana quiero gestionar un proyecto de ley, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, tengo que saber primero que todo que un proyecto de ley puede ser gestionado por diferentes personas. Primero, por el presidente. Segundo, puede ser gestionado por un senador, por un alcalde. Tercero, puede ser gestionado por un ministro. Puede ser gestionado por un personero. Puede ser gestionado por un partido político. Puede ser gestionado por unas personas. ¿Cuántas personas se necesitan? El 5% de la población tienen que estar de acuerdo al proyecto. Luego, ¿qué tengo que hacer para poder gestionar este proyecto de ley? Tengo que pasar a hacer un documento en el cual yo diga que quiero cambiar tal ley, porque la quiero cambiar, a quienes beneficia esa ley. Después, si soy una persona, o sea, si soy un ciudadano común, tengo que recoger firmas para que ese proyecto de ley llegue al Senado y a la Cámara de Representantes. Si es ministro, los ministros, como hacen proyectos de ley, una de sus funciones es esa, entonces redactan el proyecto y lo entregan a la Secretaría del Senado o la Cámara de Representantes. Entonces, cualquier persona que diga no, en Bogotá no está funcionando el transporte público y yo quiero gestionar un proyecto de ley acerca de facilitar la posibilidad de, por ejemplo, el seguro del croquis en el momento de un accidente. Entonces mi propuesta es que en vez de que un policía venga y revise, etcétera, etcétera, se haga un intercambio de seguros y ya quedó listo. Entonces ese es mi proyecto de ley, lo organicé bien, lo redacté bien, hice la idoneidad de ese proyecto y ahora tengo que presentarlo ante la Cámara de Representantes o la Secretaría de la Cámara de Representantes o el Senado. Luego, ¿qué pasa? En la comisión se asigna una comisión que sea idónea para ese proyecto. Entonces, como es un proyecto de transporte, me remiten a la comisión que está trabajando en los proyectos acerca del transporte. Luego, ¿qué hacen? Ponen unos ponentes. Y estos ponentes se encargan de revisar el proyecto, de mirar su idoneidad y de mirar si es preciso para el país y qué beneficios trae y qué consecuencias trae positivas y negativas. Entonces hacen todo ese proceso, hacen un estudio, investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Luego pasa un primer debate en la comisión. Entonces
senador o un representante dice, no, ese proyecto no es válido por esto, este artículo sirve, este artículo no sirve, toca cambiarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Luego pasa a la segunda comisión y se vuelve y se hace el mismo proceso. En estos dos debates se tiene que ser publicado tanto en el canal del Congreso, como en la revista del Congreso, o como en el noticiero del Congreso, para que la gente esté informada de cuál es el proyecto y si realmente le beneficia o no. Bueno, digamos que el proyecto va súper bien y pasa a segunda comisión y la segunda comisión lo aprobó. Entonces, ¿luego qué pasa? Pasa a plenaria. ¿Qué es una plenaria? Es cuando todos los congresistas, todos los senadores se reúnen para revisar los proyectos de ley, o toda la Cámara de Representantes, según a donde yo lo haya pasado. Entonces ellos revisan también la idoneidad, artículo por artículo o en general. Si lo aprueban, sigue hacia el presidente nacional y este dice, sí, es idóneo, lo firmo, no es idóneo, no lo firmo, devuélvanlo a las comisiones porque no está bien redactado, porque afecta a algunas personas, bueno, eso trae muchas consecuencias. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, si ustedes saben, hace poco, hace como un mes, se realizó un proyecto de ley para vender Isagen. Por si no saben, Isagen es una de las compañías del gobierno que proporciona energía. Ella tiene varias hidroeléctricas en Colombia y genera una gran cantidad de regalías en Colombia. Pensaban venderla para realizar unas carreteras. Eso se promulgó y hasta el momento, hasta donde yo me enteré, no fue aprobado ese proyecto porque no era idóneo para el país. Entonces, una recomendación que les doy como ciudadanos colombianos es que revisen al menos una vez por ahí, miren el canal del Congreso o revisen la Gaceta del Congreso para ver cuáles son sus proyectos de ley y si están funcionando o no. Entre los proyectos de ley mucha gente dice que hay micos, que es un mico se entró en el proyecto de ley. Entonces, por favor, ¿qué es un mico de ley para ustedes? Bueno, hago una aclaración. Dentro de las funciones del presidente en este proceso de ley es promulgar la ley. Entonces, las leyes cuando ya están, tienen que ser promulgadas. El presidente lanza un boletín que están en las páginas web, está en la Gaceta del Congreso, lo lanzan también por el canal del Congreso y por el noticiero del Congreso que pasan un día a la semana por los canales públicos. Me están preguntando si el presidente no aplica como ciudadano común. No, él ya no es un ciudadano común, él ya es un funcionario público y por tanto hay una jurisprudencia especial para él. Bueno, el canal del Congreso, en realidad hay dos y se llama canal del Congreso. Es uno de los canales públicos y pueden verlo todos los días. Es un poco aburridor a veces porque si tú no sabes del tema te puedes perder, pero es muy importante para los colombianos que al menos estén enterados. Una de las anomalías es de que por lo general a veces los senadores no van y se pierden los proyectos de ley por eso. Me están diciendo, es una trampa donde la ley tiene doble sentido. Exactamente, eso es un mico en la ley. Digamos que entre todas esas comisiones, entre todos esos debates, se les olvida un artículo y terminan siendo un artículo que daña a los ciudadanos o que beneficia a unos pocos. Entonces eso pasa mucho frecuentemente. Me están preguntando a 1992, que es promulgar la ley, es, por así decirlo, que la gente se entere
de que existe una nueva ley. Entonces, promulgarla es yo decirle al pueblo en general de que tal ley es ahora ley, ¿sí? Eso es. Sí, me están diciendo un mico, es una ley no leída y firmada por el Congreso. Exactamente, eso es un mico. Y en Colombia pasa muy seguido esos micos. Ahora, muchachos, vamos a pasar. Acá me responden muy bien. La promulgación es un acto formal y solemne realizado por el jefe de Estado, a través del cual se atestigua la existencia de una ley. Es exactamente eso. Bueno, hay una cuestión sobre los micos. Acá me están diciendo, pero ese mico no creo que lo hagan sin intención. Sí, hay micos que me imagino que no los hacen a propósito, porque es que un proyecto de ley es extremadamente largo, es extremadamente extenso y a veces no se revisa todo el proyecto. Entonces, en ese momento pueden entrar micos, no necesariamente siempre tienen que ser porque haya corrupción. A veces es por falta de revisión bien del este. Entonces vamos a pasar a las preguntas IFEX. Entonces la primera pregunta es, la rama legislativa está conformada por el Congreso, que se entrega por el Senado a la Cámara de Representantes. Sus representantes son electos por voto popular. De acuerdo con la Constitución Política, la Cámara de Representantes debe tener 166, de los cuales 161 son elegidos por voto popular. Por los departamentos, las 5 curules restantes son curules especiales. ¿Cómo se distribuyen? A, 2 para las comunidades afrodescendientes, 1 para las comunidades indígenas, 2 representantes para los colombianos que viven en el exterior. B, 2 para las comunidades afrodescendientes, 1 para las comunidades indígenas, 1 representa a los colombianos que viven en el exterior y otra curul es para las minorías políticas. 1 curul para las comunidades afrodescendientes, 2 para las comunidades indígenas, 1 representante para los archipiélagos y otra para la minoría política. 1 curul para la comunidad LGTBI, 2 para las comunidades afrodescendientes, 1 para las comunidades indígenas y otra para las minorías políticas. Muchachos, espero su respuesta. Entonces me están diciendo B, B, B. Entonces vamos a ver cuál es la respuesta. Vamos a pasar, primero vamos a descartar la B porque las comunidades LGTBI hace parte de la minoría política, entonces por tanto no necesita una curul especial. Luego tenemos una curul para los la C, también la vamos a descartar porque una curul para los afrodescendientes, eso no es verdad, hay 2 curules para los afrodescendientes y una para la comunidad indígena. Además, no hay curul para los representantes de los archipiélagos porque hacen parte de un departamento. Entonces, esa la descartamos. La A tampoco es porque no habla de las minorías políticas y sabemos que las minorías políticas tienen también representación. Entonces, si es correcto, es la B. La segunda pregunta. Antes de la Constitución de 1991, Colombia mantenía un régimen centralizado en la cual las decisiones políticas surgían desde la capital del país, en donde se encontraban los poderes centrales. Sin embargo, a partir de los 80 se emprendió una política de centralización para la cual se otorgó a. Recursos económicos a todas las regiones del país con el fin de mejorar las condiciones de vida. B. Beneficios a las regiones más ricas del país con el fin de lograr una situación económica más rentable. C. Mayor poder a las autoridades centrales para controlar los municipios y a los gobernadores. D. Mayor autonomía y participación a las entidades locales para promover su desarrollo. Muchachos, ¿cuál creen que es? Estoy esperando sus respuestas.
Me dicen C, la D, la A, la D, B, la A es la D. Vamos a revisar cuál es la respuesta correcta. Entonces, primero, mayor poder a las autoridades centrales. La C dice mayor poder a las autoridades centrales para controlar los municipios y a las gobernaciones. Pues realmente esa no es, porque va en contra de lo que dice la Constitución de 1991, que la intención era descentralizar, y esta respuesta lo que dice es volver a centralizar. Entonces la C se descarta. Beneficio a las regiones más ricas del país con el fin de lograr una situación económica. Pues como dije, en la Constitución de 1991 la intención era como repartir mejor los bienes, cada municipio, cada gobernación pudiera administrar mejor sus bienes para que tuvieran capacidad de desarrollo. Entonces la B tampoco es. Recursos económicos a todas las regiones del país con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población. Pues esta no tiene nada que ver con la descentralización, entonces la respuesta correcta es la D, que es mayor autonomía y participación a las entidades locales para promover su desarrollo. La siguiente pregunta es, la rama judicial, la encargada de administrar justicia en Colombia, está formada por la Corte Suprema de Justicia, los tribunales de distrito, los jueces, la Corte Constitucional y otras instituciones de la rama judicial. Son el Consejo de Estado y los tribunales contenciosos que están a cargo de la justicia administrativa, es decir, actúan en A, los conflictos donde interviene el gobierno, B, cualquier problema de justicia ordinaria, C, medios de estado de conmoción interna, D, los asuntos de política exterior. Por favor, chicos, espero sus respuestas. Entonces, estoy aquí revisando sus respuestas en este momento para darles la respuesta correcta. Me dicen que la A y la B. Entonces vamos a pasar inmediatamente a ver cuál es la respuesta correcta. Entonces, me están preguntando, primero tengo que desarmar esta pregunta porque me tienen muchas cosas dentro de ella. Entonces necesito saber qué es lo que me están preguntando. Entonces me están preguntando el Consejo de Estado y los tribunales contenciosos que están a cargo de la justicia administrativa, es decir, actúan en uno. Vamos a descartar primero la C, medio de un estado de conmoción interna. Ellos no actúan en un estado de conmoción interna. Les voy a decir una cosa. El presidente, cuando una de sus funciones es cuando en un estado de conmoción interna, él puede lanzar decretos sin necesidad de pasar al Congreso. Entonces, no hay razón para que ellos actúen dentro de un estado de conmoción interna. A, los conflictos donde intervienen el Congreso, tampoco. Esto lo maneja otra entidad, que es la Corte Constitucional y la Corte Suprema. B, cualquier problema de justicia ordinaria, tampoco, porque este lo trata la Corte Suprema de Justicia. Entonces realmente es sobre los asuntos de política exterior, como yo les había comentado. Me pregunta qué es conmoción interna. Por ejemplo, un estado de conmoción interna es cuando la economía de Colombia se cae, entonces no saben, no hay manera de realizar compras ni nada. Entonces el Estado dice, no, estamos en quiebra, necesitamos un estado de conmoción interna porque no podemos seguir así, ¿sí? O por ejemplo, cuando hay un desastre natural que afecta a todo el país y no se pueden repartir los recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se realiza un estado de conmoción interna. También cuando hay una guerra, el presidente también puede legislar sin necesidad del Congreso en este momento. Muchachos, les voy a preguntar si tienen alguna pregunta, ya que estamos terminando la clase, para resolvérselas.
Tenemos 5 minutos, entonces si tienen alguna duda frente a algún tema, por favor, este es el momento. Estoy esperando. Si no, chicos, finalizaríamos la clase. Les agradezco mucho su participación de hoy. Como consejo, lean un poco la Constitución Política. Sé que es un documento largo, pero ayuda mucho. También les aconsejo que bueno, revisen las páginas del Congreso, de todo eso, que les dan mucha información acerca de los proyectos de ley y sobre el estado actual de Colombia. Ahora, hay una cosa que me preguntaron, era cómo se realizaban los impuestos. Esa pregunta se la resuelvo la próxima clase, que les voy a explicar un poquito más detenidamente porque es un proceso largo, para que realicen eso. Entonces, tarea, sí les voy a dejar una tarea, que me investiguen sobre un senador, investiguen sobre los senadores y cuáles son sus propuestas y por qué subieron al poder, y también les voy a recomendar que para la siguiente clase, un resumen rápido, profe. Bueno, vamos a hacer una cosa, por lo que estamos tan cortos de tiempo, me queda un poco, bueno, les voy a hacer el resumen y la próxima clase les hago un resumen antes de iniciar la clase para que sepan. Entonces, primero tenemos la estructura del Estado colombiano y eso se divide en dos partes. Una, las ramas del poder público y otra, las organizaciones del Estado. Entre las ramas del poder público tenemos la rama legislativa, ejecutiva y la rama judicial. En la rama legislativa tenemos el Senado y el Senado y la Cámara de Representantes, que realizan toda la parte que realizan las leyes, y esto es el Congreso. Tenemos las entidades administrativas, que está el presidente, el vicepresidente, los ministros, alcaldes y gobernantes, y ellos son los que realizan los proyectos, ponen en ejecución los proyectos. Por otro lado, tenemos también a los rama judicial, que se encarga de impartir justicia en el país, y en esta tenemos la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, la Jurisprudencia Especial, bueno, entre otras en el organigrama. Eso está, porque son hartas entidades. Y por otro lado tenemos los organismos del Estado, que tenemos, primero, tenemos los organismos de control, y esto es la Procuraduría, la Contraloría y la Personería. Por otro lado, estos tres organismos se encargan de vigilar y cumplir la ley para evitar de que se vulneren los derechos de las personas. Tenemos la registraduría, tenemos los organismos electorales, que tenemos la registraduría y el Consejo Nacional de Consejo Electoral, Nacional Electoral, que su función principal es revisar de que primero, hacer un registro de todas las personas, y dos, ayudar a que las personas participen en el proceso electoral. Y por último, tenemos otros organismos como son el Banco de la República y la Comisión Nacional del Servicio Civil. El Banco de la República se encarga de producir billetes, y la segunda, que es la Comisión Nacional del Servicio Civil, se encarga de repartir los puestos de acuerdo por igualdad y por mérito. Entonces, ese es un resumen rápido de todo lo que vemos en la clase. Y me están preguntando otra vez cuál es la respuesta a la última pregunta. Chicos, es la D. Entonces, les doy un gran saludo. Gracias por acompañarnos esta noche. Los espero en la próxima clase. Y muchísimas gracias. Hasta luego, chicos. En 5 minutos me están informando que empieza la clase de biología, entonces espero que la disfruten mucho. Entonces, hasta luego, chicos.